Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a las radios públicas del interior del país, bienvenidos a la 94.7 FM, amigos. La máquina de pensar arranca siendo las 18:00 exacto con Matías Coagliata en controles de emisión y con Carolina de Cuadro. Uy, cómo estoy hoy. Bueno, ustedes saben, ellos están ahí, nosotros estamos acá y arranca la máquina de pensar. La idea es conversar y darle la bienvenida. También ella es de la casa, Andrea Arismendi. ¿Cómo andás, Andrea Arismendi Miravalles? Muy bien, acá evitando los chaparrones. Evitando los chaparrones, bueno, eso para eso, salvo que tengas paraguas, es casi imposible. Hoy hace un día, digamos, sin querer insultar a nuestros amigos caninos, hace un día de perros. Eso es un día de perros realmente, hay que decirlo. Pero bueno, la idea es conversar con Andrea porque, en primer lugar, para decirle felicitaciones por el premio que recibiste hace muy poco de la Casa de la Cultura, ¿no? De la Casa de Uruguay en Barcelona, ¿no? Exacto. Se trata de un concurso que es de la segunda edición y La Casa que Escribe es el libro que contiene estos cuentos ganadores. Andrea Arismendi ganó con el primer premio con el cuento, se llama El huésped posible. El huésped posible. El huésped posible, un título de connotaciones borgianas. Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme siempre a hablar de mis novedades. Uh-huh. Es muy lindo esto de ganar premios, sobre todo de ganar premios literarios, ¿no? Porque claro, es lo que me gusta hacer. Y el libro es una compilación de cuentos de 2 ediciones de este premio llamado La Casa que Escribe, Premio Literario Casa Uruguay en Barcelona. La primera edición fue a principios de los 90 y esta segunda hubo una convocatoria antes de la pandemia, es decir, antes de más o menos a los primeros meses de 2020. Y bueno, y ahí si bien tenía un eje temático la convocatoria, dije, bueno, yo voy a tratar de escribir ¿Cuál algo. era el eje temático? Y el eje temático tenía que ver con una historia que uniera a 2 continentes o 2 países. En el caso creo que del premio anterior, o de la edición anterior, no es tan claro, pero en este caso sí, ¿no? Somos 4 los que aparecemos, 4 autores que aparecemos no sé si hace referencia a algún orden, pero bueno, mi cuento está adelante, ¿no? Y tiene una referencia a... Ah, pero entonces no es el primer premio, ¿no será porque sos Andrea Arismendi? Vos decís que no, yo creo que es por orden de premiados. Prelación, por orden de prelación. Claro, pero viste que yo siempre quedo en las antologías bien adelante. Siempre adelante, soy la que abro los libros, entonces, sí, claro. Sí. Y después de mí no hay nada. Ay, perdón. También hay que decir que quizás tenga que ver ese eje temático, el hecho de que esto está apoyado por la Casa Uruguay en Barcelona, digamos, de última, se trata de una asociación que nuclea a en este caso uruguayos, que obviamente tienen que ver con otro continente, ¿no? Pero que están afincados desde hace muchos años ahí en Barcelona. Entre ellos está Federico Nogara, ¿no? Claro. Que se encarga de la revista digital Malavia y creo que está vinculado a ese premio, ¿no? Sí, y que aparece en la primera edición de este premio, aparece como premiado, es el cuento que cierra el libro, pero bueno, tenemos a los premiados en la primera edición y a los premiados en la segunda. Y mira, justamente el cuento de Federico Nogara se llama Los perros, hablando de los perros. Bueno, aquellos que quieran comunicarse con la máquina de pensar pueden llamar al teléfono de la radio 2915-1050 para felicitar a Andrea Arismendi en persona, obviamente. En persona, pero bueno, o bueno, por teléfono. Por también, teléfono, sí, por teléfono, digamos, porque no podemos hacer aglomeraciones en la radio, ¿no? Porque si no podría haber aquí en la peatonal Sarandí una aglomeración. Ahí está, ¿no? De fans de Andrea Arismendi. Bueno, firmo libros, ¿no? Les digo que el libro se vende en la librería América Latina. Ya ¿sí? Está acá. Está acá, entonces está acá el libro. Sí, a mí la librería América Latina, perdón, ¿de dónde es que queda? 18 y creo que es Pablo de María. 18 de julio y Pablo de María. Claro, no sé si tiene venta por internet, porque estuve mirando, porque también hubo gente del interior que me preguntó por
por este libro y bueno, me dijeron que si se lo podía mandar, dije sí, con gusto, paso por allí, bueno, se los envío si lo quieren tener. Y bueno, y él decía que el eje temático tiene que ver con esto de unir dos continentes y dos espacios que, por supuesto, hay mucha gente que vive en Barcelona y en España como inmigrante que se han ido durante el exilio de la dictadura, pero también después, ¿no? Durante otras crisis económicas más contemporáneas, ¿no? Más del siglo XXI también. Han sido como flujos migratorios o, bueno, y también de exilio político. En un momento fue de España hacia América y en otro momento fue de América Latina hacia allá, ¿no? La prueba está esa, la Casa de Uruguay en Barcelona o también el Centro Uruguayo en Madrid, porque son muy muy poderosos, ¿no? Son, digamos, unas asociaciones importantes. Y además contó en esta segunda edición, por supuesto, con algunos miembros de esta casa que están afincados allí, pero en la primera estuvo, por ejemplo, Cristina Peri Rossi como jurado, pero Taco Larreta también, que en realidad no sé, sí, en el 72 se exilió a España Taco Larreta. Sí, claro. Y formó parte del jurado, y bueno, como mencionabas hoy en una charla aparte, José María Valverde, que es uno de los grandes intelectuales y escritores de España, José María Valverde, sobre todo un gigantesco traductor. Yo no sabía que estaba vivo todavía, me gustaría entrevistarlo porque me parece que es una persona, un intelectual de una talla... O sea, no sabemos todo lo que le debemos porque como traductor en las ediciones de Cátedra y en otras ediciones se dedicó a traducir a los grandes. Sí. Bueno, y te cuento, si querés, este cuento mío tiene que ver con un tema tópico para mí, que es la llegada de un huésped a algún lugar, ¿no? Capaz que por ahí tenía que ver con el exilio también, con moverse de un lado a otro, porque un exiliado, eso lo pensé también en la presentación de este libro, que fue hace un tiempo, hace un mes y medio por ahí. Lo hicieron virtual, lo hicieron la presentación. Sí, virtual, en Barcelona. Y pensaba en eso, ¿no? Reflexionaba sobre el concepto de exiliado y el concepto huésped, ¿no? Y el que es exiliado busca un lugar donde lo reciban y donde quedarse. Lo que pasa que, claro, para mí toda literatura que escribo, bueno, siempre tiene que tener algún punto de misterio, suspenso, si no es sobrenatural, bueno, que sea un realismo que tienda a asustar un poco, ¿no? Entonces va por aquí ese hay lado. Una escena, se abre con una escena un poco mítica, ¿no? Que es la de precisamente una casa en medio del campo, noche de tormenta, y un huésped o alguien toca la puerta y golpea una y otra vez. Sí. Y bueno, y los que viven adentro, digamos, son ancianos, ¿no? Sí, que en realidad queda uno de ellos solamente, pero sí eran ancianos, y bueno, que están indefensos por eso mismo, por su edad y por su soledad. Claro. Y con y con los demonios del pasado, ¿no? Adentro de su corazón, acompañando, claro. Yo me imagino que sí, que una persona anciana aislada convivirá con sus recuerdos y empezará con sus fantasmas. Claro. Y bueno, entonces después en un momento, digamos, en esa cuestión mítica, porque realmente es como arquetípico, ¿no? O sea, alguien que golpea la puerta, ¿no? De la tormenta y en fin. ¿Qué novedad va a traer esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere a esas horas, no? ¿Te acordás de las coplas de Florentino y el Diablo cuando hablan de que la gente trabaja? En un momento dice uno de los personajes, Florentino dice que la gente trabaja de día y hace sus tratos de día, ¿no? Sí. Eso de andar de noche es mal augurio. Bueno, es algo así, ¿no? En ese clima de tormenta terrible, donde todos los miedos empiezan a despertar, porque es un tópico hasta de las películas de terror, ¿no? Perdón, y otro tópico que es, digamos, un tópico, digamos, de folclórico o del campo, o cualquier persona que haya vivido, sabe que si hay tormenta y si viene alguien, hay que ser hospitalario. Sí, claro. Exacto, ¿no? O sea, hay que ser hospitalario. Lo que no puede ocurrir es que alguien golpee y vos le digas, no te quiero abrir. Claro, no esconderse porque ahí y trancar todo. Eso es raro, ¿no? Bueno, personaje es un poco cobarde, el protagonista, y empieza a trancar todo antes de que llegue el visitante que lo ve venir de lejos, ¿no? Se empieza a verlo
a través de la luz esa que va y viene, ¿no? De la tormenta y de los rayos y de los relámpagos, ¿no? Y bueno, y en un momento no le queda otra que abrir, porque lo llama por su nombre, lo llama muy enojado, y bueno, ahí se da cuenta de que probablemente sea alguien que él conozca. Pero bueno, eso tiene una razón de ser, la llegada de este otro hombre al mismo lugar, y lo que esté buscando hay que descubrirlo hacia el final, ¿no? Claro. Pero me interesó hacer un cuento con este lugar común, con este personaje del huésped, porque la primera vez que yo leí un cuento sobre huéspedes, tal vez que yo recuerde, tendría 13 o 14 años, y me asusté un poco. Y es un cuento de uno de mis escritores más adorados, que es Erskine Caldwell. Erskine Caldwell, Y el cuento es El huésped de invierno, se llama. No lo leí nunca más, porque el libro lo presté y nunca me lo devolvieron, y bueno, es un llamado de atención a la gente, a la persona que se lo haya Uno prestado. que tenga un libro de cuentos de Erskine Y si Caldwell, no, por bueno, favor, ahí está. devuélvalo a la brevedad. Que tenga mi nombre, capaz. Bueno, pero lo cierto es que a partir de ahí se volvió una idea que yo quería desarrollar en algún momento, y mira cómo se dan las cosas para que tantos años más tarde, porque yo lo leí siendo adolescente, y habiendo leído este año por ejemplo, o el año pasado en realidad, a Amparo Dávila, y después, ¿te acordás la novela de Cristina Rivera Garza, La cresta del león, que también habla de huéspedes, ¿no? Tiene esa aparición de una huésped que es la propia Amparo Dávila. Se me fueron ocurriendo estas ideas, como, claro, el límite es el cuento, ¿no? Es el formato cuento. Claro. Pero bueno, lo fui trabajando con un tiempo considerable, porque lo estuve trabajando meses, y vos ves si es un cuento de, no sé, son unas páginas, o sea, es breve, ¿no? Es un cuento muy largo, son 3 partes, con 3 episodios bien marcados, que son el planteo, bueno, el desarrollo de toda la acción ahí, el cruce físico entre los protagonistas, porque van a chocar de alguna manera, y luego ya el cierre, que es que fue lo que más me costó, ¿sabes? Porque sabía cómo iba a terminar, pero me costaba escribirlo, lo escribí muchas veces. No Igual, digamos, se trata de un cuento que está dividido en partes, digamos, como si fueran, bueno, una especie de, ¿no? Claro. De momentos, de capítulos, sí, digamos, sí, ¿no? Tal cual. No, no está ocurriendo todo al mismo tiempo, digamos, ¿no? No, pero claro, porque es en esa noche, digamos, sí, y en la posterior. Sí, digamos, creo que la primera parte más bien arma el clima y presenta el paisaje y presenta al personaje central, que es el que es el dueño de esa casa, y bueno, y cómo es su carácter, ¿verdad? Porque es un cobarde, pero también esconde un pasado un poco no, muy oscuro, muy siniestro, que bueno, que lo va revelando casi sin querer. Luego sí es el conflicto que se da con el huésped, que se quiere quedar a toda costa. Y perdón, ¿qué son las violas odoratas? Son unas plantas, son unas eso flores. Fue lo único que llamo. Sí, son Dice, unas cada flores, poco lograba ver ¿viste? entre el vaho de los cristales, bajo los blancos destellos, las violas odoratas del jardín, cerradas también a la noche, a causa de la noche. Claro, porque son unas plantas que son unas flores que se cierran cuando llega la noche y luego vuelven a abrirse. Entonces me pareció que era una imagen interesante de este anciano mirando algo que se estaba cerrando como esa noche, pero que en algún momento vuelve a salir, ¿no? Vuelve a abrirse, eso que estas plantas están resguardando, ¿no? Estas flores están resguardando. Y bueno, en este caso fue ese conflicto que hace que emerjan situaciones del pasado. A mí me gusta mucho la literatura realista y a la vez de terror, ¿no? Y que genere cierto miedo. No quiere decir que todo lo que escriba sea así, espero que no. Pero bueno, quería acá explotar en pocas páginas ese recurso. No sé, no soy una persona a la que le guste asustarse en realidad, pero sí me gusta escribir este tipo de literatura. En el libro, la de Al acecho, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando eso acecha. Cuando eso acecha.
La mitad son cuentos rurales, digamos, transcurren Ujú. en el campo. La otra mitad es una distopía Claro, de pero ciencia también está ficción, eso ¿no? del terror más Ujú, realista, ¿no? ujú. De jugar un poco con la mente de Sí, los personajes y que reflejen las posibilidades de la psiquis de los personajes. Y sobre todo porque creo que es lo que más nos condena, ¿no? Es nuestra propia conciencia, como es el caso de este claro. personaje del huésped posible, que se llama Atilio, o sea, tiene un nombre bien de otra época. y, y es es un habitante Comienza del así: mundo la rural. noche se cerró violenta sobre la casa, escandalosa de truenos, le recordaba aquellos lejanos días de misterio infantil, cuando solo se iluminaban con un farol durante las tormentas. Y ahí empieza en pleno la tormenta, y en un momento aclara que el corazón se le removía incómodo en el pecho, ¿no? Sí, bueno, hay algo que a mí lo debería aclarar, que me gusta mucho tomar, son referencias de otros escritores, ¿no? Ya te nombré una, Erskine Caldwell, ¿Sí? el tópico del Mm. huésped, que a mí me fascina. Y después ese momento de tensión, de espera de algo, que yo lo he leído muchas veces en Edgar Allan Poe, por ejemplo, ¿no? Ajá. Ese momento de tensión previo a que pase algo, pero que se sabe que va a pasar Sí, sí, algo. sí, 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 porque todo es muy arquetípico, todo Claro, parece que ya se sabe que hay una amenaza eh, indescifrable, pero que claro, se va a cumplir, digamos, no, exacto. no, no como otras que a Está, veces puede, ¿no? O claro, sea, uno lee algo de Kafka y hay una amenaza indescifrable y a veces no se cumple. O sea, claro, simplemente es eh, la persona, el personaje que lo pasa mal, nada más, claro. ¿no? Bueno, en este caso lo En pasa el mal Poe, hasta físicamente. claro, en Poe ya se sabe que lo va a Ya la pasar mal. premonición pasa por lo físico, ¿no? No El es solo forastero una... que viene, aquí dice que venía luchando contra el viento y la lluvia y está definido así: anónimo bajo una gruesa gabardina, sus pasos firmes, clavados en la tierra, lentos, le recordaron una de esas pesadillas en la que el protagonista no puede avanzar por más que lo intente. Bien, a todos nos ha pasado, ¿no? Tener Sí, una sí, 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 pesadilla de claro, ese claro, claro, tipo. sí, sí, sí. Bueno, ahí es esa lentitud la que aprovecha Atilio para trancar todo y tratar de esconderse, pero Ujú. creo que la ridiculez de la cobardía, eso es algo que me gustó desarrollar y representar, porque él se tira detrás de un sofá para que no, como los Sí. niños, ¿no? Cuando Sí, se tapan igual la cara y piensan que no no los ven. solamente no, digamos, no quiero hospedar a ese huésped en medio de la tormenta, sino que encima había puesto un cartel de se alquila Claro, habitación para hombres sí. solos. En fin, pero no vamos a contar más este cuento, El huésped posible. Esto está publicado en este libro que se llama La casa que escribe, ¿no? Sí, Y la que editorial es Pensódromo y Pensódromo. bueno, y está por acá, Y está por lo menos en la librería América Latina, a aquellos que la puedan, que la quieran leer completo, El huésped posible y los otros claro. cuentos, ya saben dónde acudir. Sí, los otros, Ujú, ya te digo, está por ejemplo Miriam Mercader, que fue el segundo premio y que ella vive hace muchos años en España, en vivió en España. Estados Unidos también. Ujú. Y bueno, es una especie de recorrido por Montevideo, por Carrasco y el centro, pero está en la búsqueda de un fantasma del pasado, ¿no? Otro fantasma. Otro tipo de fantasma, sí. Muy bien, muy bien. Y está muy interesante, la verdad que me gustó. Es un inglés, es un fantasma de un inglés que está ahí desde las O invasiones sea que inglesas. Mercader es una escritora uruguaya que vive allá en España. Que vive en Y hay España. un tercer premio o no? Y después hay dos Ujú. menciones, ahí están Gonzalo Abella Gonzalo y Bello. Ah, Aaron es Lubelsky, ujú. que sé que vive en... ¿Y son uruguayos? No. En el caso de Sí, sí, Gonzalo Abella, sí, claramente sí. son nacidos acá. Ujú, Aarón creo que vive ahora en Israel, ujú, pero él me mandó un mensaje por Facebook. Creo que hace ujú. muchos años también que Ok, vive allí en está bien. Israel. Ah, a ver, déjame ver, porque tiene Perdón, una pequeña biografía al y final, capaz que... este concurso era solo para uruguayos? No, no, Ah, no, o sea, podían haber no, ganado claro. españoles, en fin, porque Sí, era para sí. allá. Supongo yo que estaba abierto allá. Sí, Este, sí, exacto. bueno. Sí, de hecho algunos de los que participan aquí, ellos recibieron, por lo que dijo Nogara, Federico Nogara, recibieron muchos cuentos, algo así como medio centenar, Ujú. pero tanto de Uruguay como de De España, ¿no? España, claro, sí, sí, sí. Aaron Lubelsky nació en Montevideo, sí, Ujú. pero bueno, está exiliado, dice que da clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ya. Así que bueno, está ya escrito sobre Onetti y sobre otros escritores uruguayos.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, amigos. Continuamos en La Máquina de Pensar, aquí por Radio Uruguay. Muy bien, ahora, amigos, en La Máquina de Pensar vamos a empezar con otra columna que se llama Escrituras al acecho, ¿no? Bueno, podemos empezar. Imaginen que hay un pique aquí, que escuchamos una música y empieza a sonreír Andrea Arismendi, como siempre. Bueno, Escrituras al acecho. ¿Cómo andás? Acá ¿Otra vez? ¿Continúas en lo mismo? Sí, pero ahora voy a hablar de otros, no voy a hablar tanto de mí. Escrituras al acecho es la columna de Andrea. En general la hemos hecho siempre por teléfono. Aprovechamos ya que venías para hablar de tu libro, y pedirte doblete, ¿no? O sea, hacemos una entrevista por tu libro y también por Escrituras al acecho, que habías hablado de Liliana Blum, creo, habías anticipado. Liliana Blum. Bueno, Liliana Blum nació en Durango, en México, 1974, es una escritora contemporánea. Es más o menos, bueno, sí, de la misma generación de otras escritoras que hemos estado... Como esta Rivera Galarza, ¿no? Rivera Garza. Rivera Garza. Ahí está. Cristina. Bueno, son la misma generación, sí. Diferentes países, pero bueno, hay intereses en común. Creo que cierto tipo de literatura que tiene que ver con la crónica, o bueno, tomando eventos que aparecen en periódicos y tratar de a través de una relectura de esos eventos crear literatura. Me parece que es muy interesante ese recurso, ¿no? O es un recurso más. Ella es docente de literatura y ha realizado trabajos de crítica literaria muy vinculada siempre a revistas como Mislexia y Blackbird, que son las que yo conozco, pero hay unas cuantas más. Y hablo de dos novelas. Ha sido muy traducida al inglés, sí. Algo sorprendente. Y el primer cuento que ella, con el que ella ganó un premio, estaba escrito en inglés, que fue en 2005. Directamente en inglés. Sí, porque se formó, ahora vive en México, pero ella se formó, creo que en Kansas, en la universidad, estuvo estudiando allí, bueno, y así se formó como docente y como profesional de la literatura, ¿no? Cara de Liebre es la última novela, publicada hace poquito, 2020. Y una, bueno, que yo, si bien tiene varias novelas, hay una que yo la quería nombrar, que es El monstruo pentápodo, que es de 2017, capaz que es bastante conocida esa novela, de hecho anda por acá en librerías. Y bueno, y Relato Breve también ha publicado muchísimo, No me pases de largo, por ejemplo, en 2017, o sea, la misma fecha que el mismo año que El monstruo pentápodo, y Tristeza de los cítricos, que es el libro del que yo quiero hablar un poquito. Es de cuentos. Es de cuentos, y son cuentos de diferentes años, o sea, no hay, si bien... tienen ejes en común, no están escritos para conformar un libro de forma intencional, sino o conceptual, digamos, son heterogéneos. Está editado por Páginas de Espuma, una de las mejores editoriales españolas, y salió en el 2019. Sí, y sabés que hoy estuve mirando el catálogo de esa editorial y tiene muchísimo, hasta Armonía Somers tiene los cuentos completos. Exacto. O sea, tiene muy buenas, Sí, salió ahora un hermoso artículo, una buena reseña en El País de Madrid, en Babelia, en el suplemento cultural, sobre armonía, sobre los cuentos completos de armonía. Claro, son los cuentos completos. Y no solamente los cuentos completos, sino que incluso algunos anexos o cosas que escribió Armonía, por ejemplo, sobre otras cosas, mini ensayos. Claro. Todo esto prologado por Cristina Almagro, que es una autoridad en Armonía Somers, ¿no? Sí, la he escuchado en dar algunas conferencias y charlar por... Y en La Máquina de Pensar podías haberlo escuchado también. Cristina Almagro. No quiero desmerecer, por supuesto, pero la escuché más en YouTube. Bueno, muy bien. Perdón. Muy bien, no pasa nada. Bueno, ella, ¿sabés qué? Liliana Blum obtuvo algunos premios, pero fue jurado del Premio Bellas Artes, te cuento, Amparo Dávila, para seguir nombrando. Y es una referencia, porque uno de los cuentos de este libro está dedicado a Amparo Dávila, la tiene, y es más, o sea, para seguir con el tema que habíamos visto del huésped, en este caso, bueno, no se trata de huéspedes, pero aparecen tanto Cristina Rivera Garza como Amparo Dávila, aparecen en el cuento que cierra esta colección. Sí, que es, ¿cuál es? A ver, Palabras bajo tierra, que tiene un epígrafe de música concreta de Amparo Dávila, que es un libro que trae un sapo
atravesado por una tijera de un dibujo, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí, no es sí, una sí. fotografía, pero aparece como referencia dentro del cuento y también aparece la otra escritora, ¿no? O sea, la escritora que tomó a Amparo Dávila y la convirtió en un personaje, a su vez ahora se En transforma aquella novela, en sí. este cuento en un personaje. Mirá vos. Eso me pareció, bueno, muy creativo, muy interesante, es como un homenaje a sus referentes Ujú. también, ¿no? Y en el Y caso, digamos, de Cristina Rivera, es como, debe ser una contemporánea de sí, ella, sí, es digamos, ¿no? O sea, de la contemporánea y misma bueno, ahora cogeneracional, ¿no? hace unos días sacó un Ujú, libro ujú, sobre su hermana que, bueno, que murió, esto es real, ¿no? Es un hecho de la vida de Cristina, su hermana murió asesinada por su expareja. ujú. Entonces ella hizo un libro en homenaje a su hermana. Y bueno, también está interesante, sería interesante leerlo, a ver qué propone, ¿no? Ujú. Porque ya ahí no hay, creo que es un libro más emocional y bueno, y que tiene que ver con la historia de su Ujú. vida y las consecuencias en su familia, ¿no? Y en el caso de Liliana Bloom y en el caso de este libro que se llama Tristeza de los Cítricos, vos cómo lo, digo, porque digo para aquellos que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo accediste a ese libro de cuentos? Bueno, acá otra vez me benefició el azar de los sorteos. ¿Te acordás de Ah, sí, aquel? de Bookmate. Ah, Sí, por Bookmate. A claro, través de Librook claro. participaste en la feria Ahí está. virtual. Yo también, ahora. Yo gané 2 veces, no mm, sé, Mirá nunca qué me bien. gano nada. Vos no te ganaste Espectacular. nada, me parece, pero yo me Bueno, gané dos pero veces. con eso pudiste acceder a todos esos Sí, a unos libros cuantos para libros. leerlos en ebook, claro. Sí, Sí, muy, sí, sí, muy, sí. muy buenos. Muy interesante además los materiales que tienen y bueno, y lo interesante es eso, que tienen materiales más recientes también Sí, claro, y de claro. escritores que capaz que uno no llega a conocer si no es Ujú. de esta forma, ¿no? Esta es una escritora conocida, pero después estuve leyendo otros materiales como de escritores que yo no conozco Bueno, y el que de sean, Giovanna Rivero, por estuviste hablando ejemplo, ahí. Y en claro. el caso de Páginas de Espuma, yo supongo que debe llegar acá a Montevideo, debe ser Ah, creo que distribuida. Yo sí, ¿no? Es supongo que sí. muy, muy grande el catálogo que Ujú, tiene, yo creo ujú, que sí. Bueno, y la literatura de Liliana maneja un lenguaje muy transparente, muy lineal, o sea, no hay ninguna complicación extraña en su forma de comunicar, es muy directo el lenguaje. Sus narraciones no presentan ningún tipo de complicación argumental. ¿Dónde está entonces lo interesante, ¿no? Lo que puede atraer de su literatura? Y bueno, están los temas, ¿no? En las temáticas y en el ojo de los narradores, en la posición que toma y en el tipo de protagonistas de sus obras, ¿no? Em, Tenemos acá, por ejemplo, cuentos como Conejillo de Indias, que empieza con la muerte de un conejillo de Indias, Madriguera, que es la historia de un Don Juan que vive, es una revista, pero en su interior humilla a las mujeres, las odia y vive de arriba, es un vividor, ¿no? ujú. Cactus, que relata unas disputas internas que tiene una mujer que detesta vivir con su pareja, pero a la vez lo deja entrar, empieza con él mudándose a la casa, ¿no? El Diablillo de la Balsa, que habla de un acontecimiento que apareció en un periódico, que es la llegada de unos inmigrantes ahí que han venido de Cuba, que han atravesado el Golfo de México y están encerrados en una cárcel. La pedofilia, por ejemplo, en Luz de mi vida, Fuego de mis entrañas. Que yo te decía, Palabras bajo tierra, que narra la decadencia mental de un personaje. Después hay otro que es Una novia para Kafka, que también es la decadencia de un personaje que oye voces y que quiere conseguir una novia Kafka, que es su escarabajo pelotero, ¿no? Se llama así. Pero perdón, Kafka, el El escritor. escritor, O sea, y exacto. transcurre en Praga, por No, no, ejemplo. no, transcurre en México Ah, transcurre nomás. en No, no México y hay. entonces mete a Kafka ahí en Si México. este personaje se ha enloquecido, es un hombre que se va enloqueciendo y Mm. que simula cierta cordura en frente a su madre, pero es un psicópata. Y el escarabajo El escarabajo sería. es Kafka. Es Kafka. Y él lo que quiere hacer es conseguir una novia, pero una novia real, o sea, una Pero mujer. perdón, le puso de nombre de Al nombre al escarabajo escarabajo Kafka, Kafka. Ah, ahora exacto. Y entendí. Ajá. secuestra a mujeres porque quiere convertirlas en la novia del escarabajo, pero Ah, quiere que conseguir una pareja humana es el sí, sí, escarabajo sí. Kafka. Él Mirá vos. no se da cuenta mucho de esas Mirá diferencias vos. Yo, importantes mirá vos. físicas y bueno, y ahí hasta de especies, qué sé
sé yo. Pero bueno, es un demente, ¿no? Y bueno, y después hay bueno, otros... pero mirá que en inglés los escarabajos Beatles, ¿no? Claro. Los Beatles también eran escarabajos. Bueno. Sí, es cierto. Y bueno, así hay varias historias, están muy interesantes, pero lo monstruoso y la violencia, sobre todo la violencia cotidiana, me imagino que en un país como México está exacerbada la violencia, aparecen representados en sus cuentos y en su narrativa en general, porque en sus novelas también. Y quería referirme a esta narración que es Picota, se llama así, que es la historia de Ashley Saraí. Yo te decía en el posicionamiento de los narradores, ¿no? En este caso el narrador te hace meterte en una situación de violencia extrema de una chica muy joven, unos 20 años, que es secuestrada. Nos hace ver de forma muy directa todas las torturas por las que va pasando. Ella está atada de pies y manos, le pegan, la patean, bueno, las violaciones. Transcurre por diferentes instancias de violencia extrema, no la matan, no llegan a matarla, hasta que aparece, yo te voy a leer un fragmento de la narración. Dice, porque ¿qué pasa? Esto te hace comprometerte con el personaje, ¿no? Te hace acercarte tanto al sentimiento, sí, obvio, a la brutalidad sí, que está sí, sufriendo y el dolor, y bueno. Claro. Es una situación extrema y encima contado en primera persona. Salado. Cambia, primera persona, va tercera, sí, va cambiando. Entonces, fíjate cómo dice este fragmento, dice, vuelve a abrir los ojos, supone que perdió el conocimiento porque no sabe en dónde está, pero todo vuelve poco a poco, sigue encerrada en el pequeño cuarto con sus manos y pies atados igual que hace un rato, la misma hambre y la sed, pero aumentadas. La única diferencia es que su cabello y su blusa están empapados, un alivio pasajero del calor tan pequeño de verano. Tanta humedad, luego de resbalar y caer varias veces, logra adaptar la mejor posición posible considerando las circunstancias. Sentada con las piernas extendidas y la espalda contra la pared, desde allí puede ver quién entra y sale por la puerta y no tiene que gastar energías en sostenerse. Bueno, se pregunta por su novio y luego dice ruido, gritos, golpes. A ella la agarraron en un cuarto parecido a este, solo que repleto de migrantes. El cuervo la había puesto a cargo de cuidarlos y mantenerlos mansitos, mientras él y su amigo se ocupaban de pedir los rescates a las familias. No los mates, pero tienen que saber quién manda. Y ella, como si tuviera un don natural para la tortura, se entregó a su tarea sin pensarlo dos veces. Los llevaba al borde de la asfixia con bolsas de plástico, bueno, etcétera, ¿no? O sea que ella pasa a exacto, acá te da vuelta la historia, ¿no? Porque empieza a relatar todas las torturas que ella cometió contra esta gente a la que secuestraban. Bueno, la historia es... ¿Cómo se llama el cuento? Digamos, el título se llama Picota. Picota. Picota es donde colgaban a los, al comienzo de la ciudad, al inicio de las ciudades, a los, a quienes consideraban delincuentes y querían exponerlos frente a todo el mundo. Ponerlo en la picota era, digamos, para que la gente le tirara piedras, cosas así. Y en las picas también, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con una lucha interna que hubo en México entre dos cárteles que hoy leí que uno de ellos dio como una voz de tratar de dejar de generar violencia de parte de ellos y hacer las paces, que son los cárteles del Golfo, y el otro es los Zetas. Transcurre en Tampico, que es donde vive esta escritora actualmente, y donde se daba ese enfrentamiento y colgaban a los a los enemigos, a los adversarios los colgaban y los dejaban colgados, al estilo. Y lo peor es que hacían a estos condenados, porque los iban a matar, no son los importantes, pero bueno, son miembros de estos cárteles, les hacían escribir sus propios mensajes y colgarlos en el como en el si cuerpo, fuera eso. ¿no? Muy bien, bueno. Tristeza de los cítricos es el libro que comentaste de Liliana Blum. Que quiero aclararte que es Tristeza de los cítricos es un virus que ataca los árboles de cítricos. Muy poético. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Amigos, después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. Muy bien, amigos, ahora en nuestra sección Cuando pasa por la voz vamos a escuchar poemas del poeta colombiano Rómulo Bustos Aguirre. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz,
un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Gracias Pablo, fervorosamente gracias por invitarme a compartir algunos de mis poemas, una lectura de mis poemas en tu espléndido programa. Voy a hacer una lectura de varios libros. El primero del que voy a leer es La pupila incesante. Comenzamos con el poema titulado Péndulo. El péndulo no hace otra cosa que buscar su centro. Es extraño verlo ir hipnóticamente de un extremo a otro. Busca la quietud, por eso se mueve. Se busca a sí mismo, por eso no se alcanza. De la moral de las piedras. Dijo: aquel que se sienta ángel, que arroje la primera piedra. Y nadie arrojó la primera piedra. Dijo: aquel que se sienta demonio, que arroje la primera piedra. Y nadie arrojó la primera piedra. Entonces las piedras se arrojaron contra los hombres, y sobre ellos amontonaron un monumento a la impiedad, porque las piedras poseen una moral de piedra. Y solo fue salvo el cronista de esta fábula, que era sordo de solemnidad, y de quien descienden los actuales ángeles demonios, que siguen sin arrojar la primera piedra ni la última. Este tercer poema se titula Palimpsesto. La casa era de tablas. Por entre sus ranuras yo espiaba el siempre extraño flujo de la vida. Largas horas transcurrí tras esas desportilladas celosías. De allí viene, creo, esa mala costumbre de voyeur ante el mundo. Bullicio, espejo numeroso, miradas incandescentes sobre mí, que en su extraña opacidad me narran, me corrigen, me tachan, me reescriben. Yo, marcas, tatuajes, sajaduras, rara escritura de una mano invisible. De mantarraya. Por algún divertido arreglo, los dos muchachos han dividido en dos la mantarraya, como si fuera una hoja de papel, y ahora cada uno lleva su parte colgando de la mano. Ya nada queda de la gracia que el animal exhibe en los acuarios, ondeando, sumergiéndose, elevándose en el agua todo su cuerpo como dos extrañas alas. Mientras la ofrecen a lo largo de la playa, los dos muchachos aseguran que con ella se prepara un excelente y vigorizante cocido. Las dos partes siguen vivas. A veces una de ellas levemente se estremece y aletea, como si una parte reclamara a la otra, o como si conservara alguna oscura memoria de su vuelo. Cotidiana. La hermana pasa lentamente la escoba sobre el pequeño tumulto de las hormigas y no cesa de asombrarse de lo rápidas que acudieron al saltamontes inesperadamente caído del techo. Parece que supieran, dice,
Cuánta minúscula y moviente voracidad sobre el cuerpo muerto. Cuánto vértigo de pinzas trincando, desgarrando, cargando victoriosamente el animalejo. Algo las llama, insiste sabiamente la hermana. Yo nada digo, yo aparto los pies y dejo barrer, mientras miro la desorientación de las hormigas, que ahora no parecen saber tanto. Dactiloscopia. Justo cuando mueves el hilo con el dedo, aparece la araña, con todas sus patas, su abdomen, sus pelos y sus ojos casi ciegos. Examina atentamente tu dedo, los meandros sin centro aparente de tu huella, la uña curvada y agresiva, la pequeña mugre que en ella se acumula. Los pellejos que se han endurecido a ambos lados y parecen pequeños cuernos es lo que más familiar le resulta, pero no acierta a intuir el resto misterioso en que te extiendes con todas tus patas, tu abdomen, tus pelos y tus ojos casi ciegos. Le resultas una presa extraña, demasiado evidente para ignorarla, demasiado hipotética para comerla. Decide que tú debes ser Dios o algo parecido y se agazapa de nuevo a esperar un bicho menos complicado, más limpio y digerible. Del poemario Muerte y levitación de la ballena. Cuento. Me pregunto, ¿por qué escribo poesía? Y desde algún lugar del misterioso bosque, de ese otro cuento que en vano estoy tratando de escribir en este poema, responde el lobo, moviendo socrático la peluda cola, para conocerte mejor. Observación hecha desde el hemisferio izquierdo del cerebro. Es probable que Dios no exista. Esto en realidad carece de importancia. Más interesante es saber que existe el hemisferio derecho del cerebro, cuya función es soñarlo. Del cangrejo ermitaño. Rara costumbre la del cangrejo ermitaño. Se le va la vida buscando caparazones de otros moluscos, latas, recipientes vacíos, toda suerte de objetos cóncavos abandonados por sus antiguos huéspedes para instalarse en ellos. Es posible que todo se deba a una compulsión turística por la novedad, o a un síndrome de inestabilidad casi metafísica, o a simple ejercicio peripatético de quien tiene demasiadas patas para ejercitar. Habrá algo más de fondo en todo esto. Quizás convenga preguntar al secreto cangrejo ermitaño que habita en cada uno de nosotros, ese que sin duda acaba de escribir este poema. Y tenemos ahora, para culminar esta lectura del poemario Muerte y levitación de la ballena, el poema titulado Censontle. Pájaro numeroso el censontle. Ahora es una violina. Después un azulejo, un muchacho que silba, un sangre toro, un turpial. De 400 cantos habla la etimología náhuatl. Pero a veces pareciera cansarse de ser tantos pájaros y ensaya un misterioso silencio. Todo su adentro calla, como si se escuchara a sí mismo callando, como si descubriera que en su silencio habita otro pájaro que canta, suspendido en su ramaje interior. Es quizás entonces más censontle el censontle. De mi último poemario, Casa en el aire, 2 poemas. El desilusionador. Mi oficio es el de desilusionador.
Siempre he desilusionado a algo o a alguien. Una piedra, una silla, un vendedor de baratijas. Cuando tenía 7 años, desilusioné a un pez que todos los días venía a tomar agua de mi mano. El agua brotaba de mi mano de una manera extraña. Una vez el agua misteriosamente no salió de mi mano y el pez murió. Me miró con ojos suplicantes y murió. Creo que era un problema del corazón, el mío, no el del pez. A veces confundía la sangre con el agua y mi sangre era sedienta. El pez murió de la sed endémica que le producía mi sangre. En realidad no era un pez, era un vampiro. He ahí la razón de ser un desilusionador. La gente deposita sus ilusiones en mí y yo las voy devorando lentamente. Cada día pido más ración de ilusiones, hasta que la persona o la cosa queda sin ellas, y yo tampoco. ¿Has visto un colibrí devorando una serpiente? ¿Has visto el último pedazo de la cola de la serpiente antes de que la trague por completo el colibrí? Entonces, has visto el misterio y ya no hay nada más que decir. Espero haber desilusionado suficientemente con este poema. La cena meritoria. El día del juicio. Comparecerán todos con sus escudillas, reclamando la porción de la cena que les ha sido prometida. Incluso los injustos, que somos todos. Incluso los animales, ellos que siempre fueron la cena. ¿Acaso la infinita misericordia decida en ese momento darle al cervatillo la parte del león, crear una forma meritoria del infierno, donde por el resto de la eternidad se invierta la etiqueta y los comensales pasen a ocupar el centro de la mesa, el privilegiado lugar de los comidos? He aquí la justa furia del Cordero. Bueno, este era el poeta colombiano Rómulo Bustos Aguirre, nos estaba leyendo poemas. Amigos, se va terminando la máquina de pensar. Simplemente decirles que mañana vamos a estar conversando con Magdalena Perandones, que es la directora del Archivo Nacional de la Imagen y de la Palabra. Vamos a hablar sobre la muestra La Mujer en el Sodre que está actualmente. Y después la charla va a ser con la actriz, con la conductora Noelia Campo, porque ella es protagonista de La Bailarina de Maguncia. La Bailarina de Maguncia es un unipersonal creado y dirigido por Sandra Macera, que va a ser, por suerte, ahora todo está volviendo lentamente a la presencialidad, se va a reponer este viernes, sábado y domingo a las 21 horas en el auditorio Vaz Ferreira. Es una oportunidad para ver ese unipersonal con Noelia Campo. Yo lo vi el año pasado, creo, el otro año debe ser, la verdad que no me acuerdo cuándo lo vi en el Teatro Solís, allá en la sala del Mira, y realmente estuvo sensacional. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.